Saludo en la línea telefónica a Enrique de la Madrid, quien es secretario de Turismo Federal. Muy buenas tardes, secretario. Susana, muy buenas tardes. Pues bueno, ayer la FEMATUR dio a conocer que al cierre de este año habrá cifras récord en llegadas de internacionales a México y también en captación de divisas, por lo que el próximo año también esperan que se supere esta cifra. ¿Cuáles son las perspectivas de la Secretaría de Turismo? Así es, Susana, muchas gracias. Pues efectivamente, para abundar un poco sobre las cifras, en el periodo de enero-septiembre de este año, han llegado ya alrededor de 23,5 millones de extranjeros, lo cual ya es 9% más que el mismo periodo del año anterior, o si lo comparamos contra el mismo periodo, pero de hace 3 años, esto es al final de la administración pasada, es un crecimiento de 35%, o sea, más de una tercera parte más de visitantes que vienen del exterior. Si lo ves también por derrama económica, también en enero-septiembre ya van algo así como 13,000 millones de dólares de ingresos de derrama, y esto es 8% más que el año anterior y 38% más que el mismo periodo del final de la administración pasada. ¿Y por qué lo refiero también así? Pues porque también hay que reconocer que estamos a mitad de sexenio y ha habido muchos análisis de cómo ha estado el arranque de esta administración con respecto, por ejemplo, al cierre de la pasada. Y bueno, aquí algunos datos que comparan cómo en el tema de turismo, claramente estos 3 años han sido muy buenos. También déjame decirte que, por ejemplo, en términos de países, que también es interesante, los norteamericanos, que son al final del día el visitante que viene más a nuestro país del extranjero, ya han llegado cerca de 6,8 millones de norteamericanos, y esto es 16% más que el mismo periodo del año anterior. Pero países como Colombia, que no eran tan activos a venir a nuestro país antes, los colombianos ya han llegado a la fecha 333,000 colombianos, esto es 27% más que el año anterior. Todo esto, Susana, lo que dice es que efectivamente las perspectivas del turismo en este año son muy buenas y se sigue anticipando que así serán en los años por venir. Sí seguimos evidentemente también trabajando en los temas de mejorar la calidad del producto, en seguir trabajando en la conectividad, que haya más líneas aéreas de otras partes del mundo y al interior del país que también lo conecten, y evidentemente también trabajar de manera muy consistente en la promoción de nuestros destinos, tanto en el exterior como en el interior del país. Precisamente, secretario, hablando de la conectividad, ayer se mencionaba que entre los principales retos se encuentra la carretera de Huatulco, Oaxaca, que pues se lleva construyendo 20 años. ¿Qué podríamos esperar de esta vía? Efectivamente, en una reciente visita que hiciera yo a Huatulco, y en la que también estuve acompañando al gobernador, con la información de SCT, hoy en día esa carretera va como a la mitad, va como al 50% en términos de nivel de avance. Definitivamente tenemos que acelerar ese proceso, porque es muy importante reducir el tiempo que todavía nos lleva hoy de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido y Huatulco, pero sobre todo si lo reducimos, también va a permitir que la gente que vive cercana al área metropolitana de Puebla también pueda ir a ese destino. Parte de la tarea que yo me llevo de ese trabajo de la semana pasada es trabajar muy de cerca con Comunicaciones y Transportes y muy probablemente con la empresa ICA, que es quien hoy tiene esa concesión, para ver cuál es la forma en la que podemos apoyarles para acelerar la construcción de la carretera y que realmente tengamos un plazo que esta vez sí se cumpla, porque efectivamente es una carretera que lleva mucho retraso, ha avanzado y es fundamental para contribuir a consolidar y detonar Huatulco. ¿Todavía no se ha puesto entonces un plazo, un estimado de cuándo podría estar lista? No lo tengo, pero yo creo que deberíamos de hacerlo una vez que tengamos esta claridad. Vamos a pensar que entre un año y medio, que además coincidiría con un planteamiento que también le estamos haciendo al señor presidente, que en un principio ve muy bien, de acelerar la construcción de hoteles en esa zona. Hoy en día hay 3,500 habitaciones en Huatulco. El proyecto original de hace más de 30 años incluía la posibilidad de llegar a cuando menos alrededor de unos 22,000 cuartos. O sea, quiere decir que estamos muy por debajo del potencial, y en la Secretaría estamos trabajando y lo haremos también con otras entidades y evidentemente con la Secretaría de Hacienda para ver cómo pudiéramos, en lo que resta de esta administración, cuando menos construir unas 2,000 habitaciones más y así saltar este techo
de las 5,000 habitaciones, que en parte es lo que impide que se consolide este destino, que además es un destino extraordinario en nuestro país. Claro. Por último, secretario, ¿qué podríamos esperar de Acapulco, uno de los destinos estrella de nuestro país, que se ha visto rezagado principalmente por temas de inseguridad? Yo creo que hay muchas cosas que explican el crecimiento menos acelerado de Acapulco. Sin duda, una muy importante es la seguridad. Creo que tenemos que aprovechar la llegada de un nuevo gobierno estatal y también municipal para que de la Federación trabajemos de manera conjunta. Y sí tenemos un proyecto en Fonatur, concretamente una propuesta que estaremos compartiendo con un grupo de empresarios en el mes de enero para ver si existe el ánimo de inversionistas nacionales y si no de extranjeros para hacer alguna renovación importante en Acapulco. Es un destino que no podemos dejar caer, que tenemos que volver a invertir en él. Es un lugar extraordinario, es una de las bahías más bonitas del mundo y además es una de las marcas más conocidas de México a nivel internacional. Sin duda tenemos que trabajar y haremos una propuesta en enero y a partir de ahí y de la reacción es que podremos realmente responder de cuáles son las expectativas reales de inversión en Acapulco. Bien, pues muchísimas gracias, secretario, por platicarnos sus perspectivas para el próximo año del turismo, esta actividad económica que es de los principales motores de la economía mexicana. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Susana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hablándonos sobre las perspectivas.